Todos nosotros somos opinators de Fórmula 1, pero Adrián Puente no, es un periodista extraordinario, especializado hace muchos años, un tipo muy serio. ¿Cómo te va? Es un gusto saludarte, Adrián. Ari Paluch, buen día. ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo te va? Buen día, gracias Bien, por bien. el llamado. No, te felicito por tu labor, la verdad que sos un gran profesional, por lo menos para mí, aunque mi opinión no tiene que ser tan relevante. Es un gusto contar contigo y eso sí es así en el programa. Adrián, yo siempre hago una comparación, ¿no? Porque soy hincha de un equipo de fútbol donde todo sale mal y van cambiando los técnicos y cambian los jugadores y sale todo mal. Y yo digo, esto es como cuando yo le invito a comer, no sé, a Adrián Puente a mi casa y todo lo que comemos está contaminado y le echamos la culpa al cocinero y al delivery y al catering y resulta que es la heladera la que no funciona. Acá el pobre Colapinto tiene ese problema, no funciona la heladera y él se tiene que comer estos garrones. Mira, yo te diría que en realidad tiene como una heladera vieja, ese es el problema. Entonces, como que falla más seguido que lo demás. Acá estamos ante una escudería que tiene una escasez de recursos, que está en un proceso de achicamiento, que se va a su administrador regente, que es Renault, lo deja sin motores, el año que viene tiene Mercedes. Entonces, está en una transición de una típica empresa que, viste, achica por todos lados, deja de producir motores, deja 300 personas negociando con el sindicato y los jefes, y todo ese movimiento lo vino a hacer el famoso Briatore, que es a quien todo el tiempo estamos observando y escuchando. Es un proceso que va a terminar el año que viene, porque el año que viene el reglamento cambia radicalmente en la Fórmula 1. Entonces, no tiene sentido que hoy vos este año sigas invirtiendo en algo que va a quedar en un museo. Y tenés que entregar de pronto al nuevo gestor, que posiblemente sea Mercedes, una empresa más o menos fluida y acomodada y competitiva. Y ahí en medio de todo esto quedó Franco. Este es un poco el punto, Ari, con las buenas y las malas de esto. Y en el momento que vos tenés que optimizar los pocos recursos que tenés, generalmente priorizás al que hace más tiempo que está, que en este caso es Pierre Gasly, y posiblemente no tengas a disposición todas las piezas. En el momento que las necesitas, empezás a de alguna manera condicionar un poco la puesta a punto del auto, porque tenés que priorizar al otro. Y en el caso específico de este fin de semana, donde se dio un golpe duro en la clasificación, ahí metió a esta estructura tan vulnerable en un estrés donde probablemente ahí sí hayan omitido el problema de caja que después tuvo, lamentablemente. Adrián, entonces lo lógico acá sería bajar las expectativas, ir cada 15 días, cada 7 días, cada 20 días el domingo a correr, poniéndose objetivos menores, no romper el auto, terminar la carrera. Si hay 3 o 4 que abandonan, en vez de 20º, terminar 15º, 16º, hasta que salga el sol. Sin embargo, cada fin de semana que viene estamos esperando o están esperando que el pobre Colapinto haga lo que no puede hacer. Sí, y cada vez está más nublado. Y encima en Silverstone llovió todo. Las condiciones eran muy especiales también, ¿no? Bueno, pero vos sabés más que yo, pero sí. Franco dice hubiera estado bueno y además hubo varios incidentes. Si Franco hubiera terminado la carrera, a lo mejor terminaba en un no ominoso puesto 14, 15 ayer. Bueno, es probable. Había una señal interesante cuando, si vos habrás visto la carrera, cuando él vuelve a boxes con la intención de lanzar su carrera en boxes porque él estaba penalizado, y ahí le cambian a un neumático para piso seco y le daban el neumático duro. Claramente estaba planteando Alpine una estrategia de largo aliento, durar mucho en la pista y ver qué pasaba con los demás. Lamentablemente esto no pudo ni empezarlo porque se le quedó el auto en el intento. Lamentablemente, la intención era realmente buena, y el viernes y el sábado había tenido realmente antes del golpe, ¿no? Un rendimiento muy satisfactorio, incluso había estado arriba de su compañero de equipo, cosa que siempre es la primera medida, Ari. Yo siempre digo lo mismo, y con Franco en Alpine particularmente. La primera medida es tu compañero de equipo, y la peor foto es el auto roto. Entonces ahí están los dos primeros objetivos que vos tenés que tener. Una cosa es estar a 1 segundo de diferencia de tu compañero de equipo, independientemente de la posición, y otra cosa es estar a 3 décimas de segundo de diferencia. Son cosas distintas. Vos lo podés ver 10º o 15º en relación a Gasly, pero yo te diría que no es tanto la posición, sino la diferencia de cronómetro entre uno y otro. Y ahí es donde ves el crecimiento. Y por supuesto, no terminar con él como terminó el sábado, con el auto roto en clasificación, claro, porque además eso es un gasto espantoso para las escuderías,
que ninguno quiere tener, ¿no? Sí, si no hubiera sucedido lo del sábado, él se pudo haber victimizado mucho más, pero al haber sucedido lo del sábado también le van a decir, bueno, mala nuestra, pero también mala tuya. Se suma a Damián Barti y estamos hablando con Adrián Puente el día después de Silverstone. Adrián, teniendo en cuenta un poco también cómo viene la escudería Alpine ya años anteriores, porque cuando estuvo Fernando Alonso, el auto también le ha pasado lo que le viene pasando a Colapinto. Esto para los que hablan de boicot, yo creo que más por ahí errores de la propia escudería. Y se analiza todo, porque vos me decís el cronómetro. Este fin de semana estuvo hasta por encima de Gasly, en algún momento 2 décimas por encima. Pero también hablábamos con Ari, la sumatoria de cosas. De acá a fin de año, vos que estuviste en varios grandes premios palpando ahí el paddock, ¿cómo se hace mantener a Colapinto hasta la temporada que viene, que es el objetivo, con estos vaivenes constantes? Bueno, el año que viene, por supuesto que no lo tiene asegurado. El objetivo de Máxima es terminar esta temporada completa hasta el Gran Premio de Abu Dhabi en diciembre. Eso sería como lo ideal. Y después se ve. O sea, siempre es mejor, Damián, estar adentro de la pista que mirar de afuera. Sí. Siempre tenés algo para demostrar, así tengas el peor auto, porque para el tipo que tiene el ojo clínico, no tiene que tener Colapinto el mejor auto para darte cuenta dónde están sus partes buenas y partes malas como piloto. Puede tener el peor y te das cuenta igual. Y ahí es donde entra la comparativa con su compañero de equipo y digamos, cómo resuelvas situaciones como por ejemplo la de la clasificación del sábado, y ahí es lo que a mí en particular más me preocupa. Este episodio se repite por tercera vez. Él le pasó el año pasado en Las Vegas, Sí. cuando quiso mejorar su vuelta y se pegó un palo horrendo con el Williams. Cuando reinicia Fórmula 1 este año en Imola, intenta mejorar su segunda vuelta de clasificación y se pega un palazo en Tamburello. Y ahora vuelve a querer mejorar un parcial que era técnicamente inviable mejorarlo, era inviable, porque vos tenías que dejar pasar una vuelta más en el momento que sucedió y dejar madurar un poquito más la pista. Y se juega en una curva que tenía todos los efectos del viento, estaba muy enrarecido el lugar ahí, cosa que ellos lo saben. Y fue a buscar ahí una diferencia que de ninguna manera técnicamente iba a encontrar y fue, la buscó igual y se fue de pista. Entonces, ahí hay algo que trabajar con Franco y yo creo que la teoría del boicot se desdibuja un poco. También vale aclarar que técnicamente los equipos te pueden hacer lo que quieras en el auto. Te pueden hacer cualquier cosa, cualquier botón que te arruina la vida. Eso se puede hacer técnicamente. Pero acá es más lo que pierden que lo que ganan. Vos pensás que Colapinto es una decisión de Briatore. Entonces, que le vaya mal a Colapinto en una estructura administrativa tan vulnerable como es Alpine, es como que se le cae un galón a Briatore con esto. Entonces tampoco le conviene que Franco se esté golpeando contra las paredes, porque es una decisión de él. Adrián, y fue decisión de él también de cambiar al director de equipo, ¿no? Él tiene contrato, es verdad que tiene contrato por 5 años, tiene contacto por 5 carreras. ¿Cómo es la situación contractual? Más allá que los contratos después no se respetan, pero ¿cómo es la situación de Colapinto contractualmente hablando? Él tiene 5 años de contrato con Williams, él tenía un programa de trabajo con perspectiva de que tal vez en 2027, esto me lo dijo a mí el director de carreras de Williams, James Wolfs, al que yo llamo cariñosamente el tío James, la propuesta era considerar a Franco como piloto titular para 2027 en función de los contratos de Albon y de Carlos Sainz. Por supuesto que con 3 años en el medio pueden pasar 10 millones de cosas. Y entonces después aparece el acuerdo con Alpine, donde figura el asterisco de los 5 años de vínculo con Williams, y el vínculo con Alpine es renovable según los rendimientos. Yo no sé si ponerle 5 carreras, 6, 10, porque esto es muy... Relativo, sí, inestable, relativo, precario. Total. Franco después de Canadá tenía una consideración, después de Silverstone tiene otra. Esta es la realidad para los pilotos jóvenes, para los rookies, como se lo llaman en el ambiente. Y encima el único rookie que no sumó puntos, ¿no? Este año. Claro. Y es un problemita eso. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a Franco en Spa-Francorchamps, en Bélgica, en 2 semanas, es arrimar un puntito. Arrimar un puntito sería ideal. El auto está muy lejos de que le dé algún tipo de optimismo en ese sentido por ahora. Pero es un circuito que, bueno, es circuito europeo. Todos los chicos de la edad de Franco se formaron en circuitos europeos. Y bueno, ahí hay una ventaja que puede capitalizar.
Adrián, no todos los días charlo con un tipo que sabe tanto como vos de Fórmula 1. No le deseo esto a Colapinto, espero que su carrera explote mucho antes, pero ayer observamos, lo hablábamos con Dami también, a Hülkenberg, a Sauber. Contame un poquito, porque es de película. ¿Es cierto que corrió más de 200 carreras y recién ayer hizo su primer podio? Digo, porque tenemos una impaciencia con Colapinto, que en la tercera carrera lo queremos ver ganar y este muchacho corre desde la época de Fangio y recién hizo un podio ayer. Nico Hülkenberg debutó en el año 2009, escucha esto, Ari. Sí. Hoy tiene 36 años. Corrió en Williams, corrió en Force India, corrió en Racing Point, corrió en Renault, ahora en Sauber. Fue piloto titular y tester de todas las escuderías que yo te estoy mencionando. Seguime con esta porque es importante. Fue piloto titular, pero también tester de esas escuderías. Tiene 239 carreras. Es el 15º piloto en la historia que más carreras tiene. Y solo había hecho una pole position corriendo con Williams en 2010, en una San Pablo muy lluviosa, donde viste que la lluvia te revuelve todo, claro. Y le rebotó una condición de clasificación que le permitió hacer la pole casi sin darse cuenta. Era lo mejor que había hecho y algunos cuartos puestos ahí muy aislados. El último fue hace una década. El último cuarto puesto que hizo fue hace una década. Está bien, y con todos esos datos, ¿cómo se le tiene tanta paciencia a este muchacho? Es un extraordinario tester, es un gran desarrollista de autos, es perfil bajo y es alemán. Y ser europeo tenés una ventaja. Claro. Ahora, hace un rato Damián insinuaba que, por eso no me consta que sea tan directo, ¿Alpine en este momento recibe mucha plata por tener a Colapinto o es ínfimo lo que recibe de sponsors? Mirá, más que condujan, el viernes tuvimos una noticia gigante, que es el patrocinio de una de las compañías de telecomunicación más grandes del mundo, que patrocinó a Checo Pérez toda su carrera y que además tiene escuela formadora de pilotos. Y esto entra por Colapinto y pasa a ser main sponsor de Alpine. O sea que Colapinto, siguiendo esa lógica, entonces, como por lo menos Damián lo planteaba muy bien, con la que trae Colapinto debería recibir algo mejor o no es tan importante lo que trae Colapinto. No tiene nada más para ofrecer Alpine, Ari. Okay. Lo utiliza para el año que viene. No, vos pensás lo siguiente, vos tenés ¿qué se impuso en la Fórmula 1 en los últimos tiempos? La FIA, que es como la FIFA de los autos, tiene como reglamento limitaciones reglamentarias. Es decir, vos podés gastar por año 145 millones de dólares en desarrollo, ni $1 más, ni $1 menos. Después va dando determinadas licencias según la posición que hayas tenido en el campeonato para el año que viene. Pero todos están en la misma. Es como en la NBA, cuanto peor te va, más ayuda te dan. Primero estás en el draft, todo eso. ¿Es así el sistema? Exactamente. Es muy parecido. Y el año que viene, al que peor le fue, tiene mayor disponibilidad de horas de túnel de viento para probar las piezas aerodinámicamente en el túnel de viento. El que gana tiene menos tiempo disponible. Entonces, la plata, pero si pone tanta plata el señor Slim, ¿por qué dicen que vendría a Bottas? A Bottas que lo banca Rick Sarkany, ¿no? Chiste malo. ¿Pueden rajar a un tipo que trae tamaño sponsor? Bueno, a ver, si hay que ver su performance. En las condiciones en las que está Franco, hasta Austria, el otro fin de semana pasado, yo te diría que Spielberg, exactamente. No hay dudas. Ahora, si vos me embocás 3 fines de semana como este, y no hay plata que alcance, ¿entendés? Pero esto es para Colapinto y para Adrián Puente y para Ari Paluch. Claro, sí, acá Damián recuerda, además, un país como México, que es mucho más importante por habitantes, por mercado, y a Checo Pérez también decía Damián que le pasó, ¿no? Y sí, en algún momento la plata no alcanza. Exactamente. Entonces, vos podés invertir esa plata adicional en el sueldo de Franco, en marketing, en merchandising, en instalaciones, o sea, en mejorar tu fábrica y demás, pero no la podés aplicar en el auto. Está congelado el presupuesto para el auto y lo que está congelado, y acá esto tienen que entender todos, es el desarrollo de los motores hasta fin de año. El motor es lo que es una porquería que no está a la altura ni de los Mercedes, ni de las Ferraris, ni de Honda, ni de Ford, ni de ninguno, y siempre corres por detrás. Entonces, o sea que Alpine no tiene nada más para ofrecerle a Colapinto que lo que le está dando. Es Alpine a Colapinto le está dando todo lo que tiene.
nada, más que astucia estratégica y hacer algunos toquecitos aerodinámicos propios del circuito en el que se corre, porque cada circuito es muy diferente. Bueno, ahí podés encontrar un poquito más del auto o no. Depende de qué toques y cómo lo hagas, pero esa es la realidad. Esto es lo que hay. Y lo último, Adrián, perdóname el atrevimiento, pero como fui el viernes a ver la película, y yo la voy a ver como un amateur, y hasta yo reconozco, por ahora me gustan más las mujeres, pero reconozco que Brad Pitt es un galán increíble. Y bueno, me gusta el mundo, y cuando no puedo viajar es más barato ir al cine y ver todos esos circuitos. ¿Qué te pareció la película? Como decíamos cuando éramos chicos, hay mucho camelo, si bien es ficción, ¿es muy trucha o tiene semejanza con cierta realidad lo que se ve en la película de Brad Pitt? Mira, hay mitad y mitad. Hay cosas que son inverosímiles, o sea, las estrategias de choque que hace Brad Pitt son insólitas. Sí, o sea, ir a chocar a rivales para que gane. Para que su compañero de fórmula, de equipo avance, sí, claro, eso, sí. No dura ni media hora. No. Pero sí, y además que un piloto con 60 años esté en la Fórmula 1 ya de por sí es raro. Y que recién hablábamos de Hülkenberg, que parece que tuviera 50 y tiene 36, claro, y es viejo. Claro, pero lo tenés a Antonelli que tiene 18. Claro. Bueno, Franco mismo que tiene 22, esa es la media. Lo que sí está bastante logrado y es interesante es los diálogos estratégicos que tienen. Y ahí te das cuenta dónde está parado hoy la Fórmula 1. Eso sí es muy real. Hoy es más importante la estrategia que pasar autos. Después, la estrategia en sí mismo, si te da resultado, por decantación y administración de recursos, te permite pasar autos. Pero primero está lo estratégico, y ahí está el acierto de la película, porque te muestra por dónde va la Fórmula 1 de hoy, ¿viste? Yo lo que decía es que, salvando las distancias, no quiero espolear, pero estamos hablando de un loser, porque era un piloto que tenía todo y siempre aparecía una nueva dificultad y una nueva dificultad. Colapinto estaba enganchadísimo con la película, además Cholulió estuvo con Brad Pitt, viajó en el avión con el productor de la peli, con Hamilton, pero prescindiendo de toda esta cosa artificial, también hay una enseñanza para Franco, en el sentido de que va a haber muchas dificultades, pero que nunca hay que abandonar, nunca hay que rendirse. Por supuesto, este es un camino muy largo, Franco está donde tiene que estar. A ver, Ari, está en la Fórmula 1, quieras o no, está en el peor auto, pero está donde tiene que estar. A ver, casi todos empezaron en el peor auto, son muy pocos los tocados con la varita mágica. El tema es que ahí tenés que demostrar de qué estás hecho, así tengas el peor auto. Entonces, si vos tenés que cuidar el auto en la clasificación del sábado y saber dónde apretarlo, eso tenés que demostrar que es algo que ya tenés que estar madurando, claro, ¿no? Para no poner el auto a riesgo y no poner un equipo en una fase de estrés que después es altamente probable que en ese estrés se mande una macana a lo largo del fin de semana. Son cositas que tienen que ir madurando. Por supuesto. Lo que pasa, los tiempos de Franco no son los tiempos de Hülkenberg, en el sentido que esa era otra Fórmula 1. Claro, te esperaba más. Parámetros. Hoy es toda una picadora de carne, ¿viste? Está un poquito futbolizada la Fórmula 1 también. Sí, bueno, es que la vida está así, con las redes sociales. Acá decidimos nosotros si le hacemos bullying a otro y cosas que en la época de Reutemann no existían. Por último, hablando de Reutemann, vos, bueno, también tenés tus años, yo creo que soy un poquito más grande que vos. Desde que Reutemann se quedó sin nafta, cuando estaba a punto de ganar el Gran Premio de Buenos Aires, creo que fue en el 74, si no me equivoco. Sí, correcto. Hasta ayer no había un episodio más vergonzoso que el de Colapinto, no por culpa de Franco, que quería poner el coche en marcha como un principiante en la pista de Roca y no podía, ¿no? O sea, ¿recordás vos? Bueno, la pasamos muy mal cuando la orden fue que gane Alan Jones y no Reutemann, pero como situación absurda, ¿cómo? ¿Se quedó sin nafta o no le arranca el auto? Creo que estamos uniendo dos episodios de la historia del automovilismo argentino realmente absurdos, ridículos, dolorosos. Sí, el tema es que a Franco le pasa por segunda vez en un mes, porque la caja esta que falla, le pasó en Barcelona en la clasificación, lo dejó parado antes de entrar a la segunda parte de la quali, cuando él realmente estaba bien para seguir clasificando. Ahí el equipo tiene que hacer una revisión profunda de qué pasó. La caja es un instrumento muy complejo, yo no sé si no tuvo influencia el golpe que él se da el sábado, y si le cambiaron todo el motor, no entiendo por qué no le cambiaron la caja. Aparentemente falló el software. Bueno, ahí ya entran los genios, claro, ¿viste? Los astronautas que intervienen en eso, sí, porque son ingenieros aeroespaciales. Yo siempre los trato así como astronautas para que la gente entienda. Son es una NASA sobre ruedas, es así.
Es increíble. Adrián, y por último, recordando, esto sí lo podemos espolear, en la película de Brad Pitt, pareciera que él es un novato porque tiene que poner el coche en marcha. Y para decirlo en términos muy... Lo voy a explicar no como Adrián Puente, lo voy a explicar como Ari Paluch. El tipo tiene que poner primera y lo deja en punto muerto el auto. Entonces dicen, este es un novato, no sabe nada. Pero recordar a la gente por qué hace esa estrategia que por supuesto no se podría hacer en la vida real. ¿Por qué hace eso? En el momento cuando estoy rebobinando. Sí. Porque el tipo después puede salir más tarde, un poco más tarde, en la vuelta, ¿cómo le llaman ellos? La vuelta previa. La vuelta de instalación. Sí. La vuelta de instalación. Lo hace adrede para después tener más distancia con el resto y calentar los neumáticos. Y es lo que dice Adrián, hoy es todo estrategia, todo es estrategia hoy. Sí, ahí me hiciste acordar, perdón, porque se me No, te pido disculpas, vos tenés que hablar de automovilismo de verdad, yo te llevo al cine, ¿no? No, pero está bueno porque es parte de lo que decíamos antes. La gestión de recursos, Ari, es algo que tenemos que entender todos, ¿no? Los que entienden y los que no. Y hoy la gestión del neumático es lo más complejo que se te puede ocurrir porque los fabrican a propósito para que vos tengas un montón de dificultades incluso en una vuelta. ¿Desde qué año las carreras tienen? Porque, a ver, yo estoy equivocado. Antes vos corrías toda la carrera con los mismos neumáticos y no había obligación de parar en boxes. ¿Eso había antes de...? Sí. ¿Hasta qué año fue eso, más o menos? Mira, eso fue y vino varias veces porque vos tenías neumáticos lisos, después pasaste a neumáticos acanalados, tenías repostaje de combustible y en ese momento cambiabas neumáticos, después se prohibió el repostaje de combustible. O sea, esto en los años 70 había una época en que vos salías de Buenos Aires y llegabas a Mar del Plata, era así, ¿no? Sí, claro. Y además en los 60 era así, en los 70 era así, y en los años 80 empiezan con esta dinámica, que no siempre fue igual que esta. Y lo que vos decís de la película de Brad Pitt es justamente, si vos estás muy cerca de un rival y recibís todo el aire sucio de ese rival, tus neumáticos empiezan a trabajar distinto, con una temperatura distinta, sobrecalientan, degradan. Entonces lo que hace Brad Pitt es pancar, hacer aire para recibir aire limpio y no el aire sucio en un momento de tanto estrés como la largada de una carrera. Y lo bueno que lo hicieron en tiempo real y en la vida real, porque vos sabés que yo esa largada la vi en Abu Dhabi el año pasado. Claro. Estaban grabando todavía la película todavía, y los dos autos de Brad y el compañero de equipo los pusieron a la cola de la largada en la vida real y largaron con los pilotos de verdad. Se guardaron en boxes a los 50 metros. Pero todas esas escenas las hicieron en la vida real y por eso los parámetros son reales. Qué bárbaro. Bueno, muy recomendable la película, muy recomendable seguirlo, Adrián Puente, gran periodista y además un gran versátil porque conduce actualidad, Fórmula 1, lo hace realmente muy bien. Ha sido un placer, por eso te hemos exprimido en el exprimidor, Adrián. Gracias. El placer es mío, gracias por tus palabras, abrazo a todos. Hasta la próxima. Adrián Puente, chau. Tipo muy serio y muy conocedor del tema, Dami, ¿no? Sí, aparte muy respetuoso. Yo tuve la posibilidad de charlar con él en la exhibición de la Fórmula 1 y hablamos largo tiempo justamente de la categoría. Y es cierto lo que decía del tema de los neumáticos y las estrategias cambiaron. Bueno, en el 2008, una imagen que es muy recordada, Felipe Massa arrastrando la manguera del combustible por todo el pit line cuando se da justamente con Renault el accidente de Nelson Piquet Jr. cuando Briatore lo manda a chocar a propósito, que después termina corroborando para que gane Fernando Alonso la carrera.